Hola, bienvenidos como siempre a este nuevo programa de Carta Blanca. Esta semana vamos a hablar un poquito y a leer, digamos, una pequeña carta para el que, por supuesto, quiera escuchar. Desde usted, como simple ciudadano, y así se informa un poquito, e incluso pues, a un director de un hospital, al mismísimo ministro de Sanidad o al presidente del gobierno. Aunque creo que estas últimas personas, por lo ocupadas que son y lo importantes que parecen ser, pues no creo que tengan tiempo de ver una televisión tan sumamente pequeña. Pero, de todas maneras, sí sería bueno, quizá, o un poquitín interesante el que quizá escuchasen pues nuestra pequeña opinión y sobre todo pues la que de la persona que les habla, ¿no? Entonces, hablando porque sobre el tema de las fundaciones, claro, esta televisión que es, digamos, los servicios informativos de una fundación dedicada exclusivamente pues al mundo de la medicina natural, pues es una pequeña fundación, al igual que pues ha habido o hay y van naciendo cada día más otras fundaciones pues que con toda la naturalidad del mundo pues se dedican pues a otros menesteres o a otras o están fundamentadas o van en pro de otras cuestiones completamente distintas a la que nosotros pues nos estamos dedicando en nuestros ratos libres, lógicamente. Entonces, ¿qué significa el tema de o qué significa una fundación o qué significa pues fundar? Entonces, fundar pues significa erigir instituir una cosa, ¿no? O establecer, digamos, una especie de asociación, o establecer una obra, dándoles, por supuesto, una serie de rentas para que puedan subsistir independientemente y unos estatutos por los cuales se puedan regir. ¿Para qué? Para que se vayan conservando a lo largo del tiempo, aunque las personas que primeramente están, o las personas que al estar de una forma circunstancial, a pesar de que ellas desaparezcan, o que nosotros vayamos desapareciendo, pues vengan otras y sigan los mismos estatutos o el mismo camino que el primer fundador que la instituyó, ¿no? Pero sobre todo él fundamentalmente tiene un denominador común, todas las fundaciones, y es que es la eficacia que deben de tener para la labor para la que nacieron, ni más ni menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una fundación como la que ustedes conocen, o esta pequeña pantalla desde donde les hablamos, es de una fundación, una pequeña fundación, pues que pues, se instituyó, pues tiene, pues lógicamente, unas pequeñas rentas para podernos mantenernos en pie y, por supuesto, pues tiene una carta fundacional o unos estatutos por los cuales rígidos, bien escritos y bien claros, como todas las fundaciones, por las cuales, pues más o menos, indican a la sociedad en la que están, por dónde circula esta fundación y para qué se construyó y qué es lo que persigue. En este caso, pues, bueno, pues son para informar en este sentido pues sobre el hombre o sobre la persona humana desde un punto de vista de la medicina natural o desde acupuntura, que es, o desde el punto de vista en este caso de un simple acupuntor, pues más que nada pues para que tengan otro punto de vista e incluso compaginarlo con otros puntos de vista que pues bien distintos, ¿no? El caso es que, bueno, es importante, o ya son dos cosas, ¿no? Primeramente unos estatutos, digamos, o unas directrices muy claras y muy fijas para que esto vaya exactamente igual que el primer día, por supuesto que para ser independiente y que desde aquí les podamos hablar con toda la tranquilidad del mundo y, lógicamente, pues con la mayor sinceridad del mundo, pues esto ha de tener pues muchísima independencia y por tanto pues hay que estar de una manera u otra pues un poquito aislado, ¿no? Y de una forma bastante concienzuda, dando una opinión, pero gozando de esa independencia que quizás desde algún otro sitio pues no se pudiese tener. Pero claro, esto lógicamente pues tiene un precio que, bueno, pues para mantener estas instalaciones y para mantenernos incluso nosotros, pues
pues necesita, digamos, de esos pequeños recursos o ese motor que cuanto más vueltas da, pues parece que más carga su propia batería, ¿no? En ese sentido, para gozar de esa independencia, pero siempre sin salirse de ese camino y no irse por otros derroteros en los que esa identidad, digamos, de esa fundación, pues ya quedaría un poco maltrecha o más difuminada. Entonces, en ese sentido son las dos características más, digamos, principales. Entonces, pues a una fundación o algo que se funda, evidentemente hay que, si se lo merece, pues hay que apoyarlo, ¿no? Hay que apoyarlo por una serie de motivos que todo el mundo debe de conocer y, por supuesto, gracias a unas razones basadas en la eficacia para lo cual nació, y, por supuesto, bajo unos dictámenes fijos y, por supuesto, con esas pretensiones suficientemente claras o muy claras que persiguen al fin y a la postre ese fin preferido para el cual nació y el por qué y para el que nació, ¿no? O por lo que fundó ese fundador, esa fundación, ¿no? Tanta F. Entonces, por supuesto que se ha de basar casi siempre en unos principios éticos fundamentales y, por supuesto, unos fundamentos basados en la eficacia. Entonces, bueno, eso ni es más ni es menos que es la carta fundacional que muchos de ustedes, incluso usted, señor ministro, por ejemplo, pues usted conocerá pues bastante bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, digamos que una fundación, por poner un simple ejemplo, pues todo el que le guste o quiera, pues hablamos de este sentido de una fundación de medicina natural, o una fundación basada en la medicina antigua, en acupuntura tradicional, pues digamos, un simple ejemplo ha de ser como una serie de personas, unos fundentes, digamos así, ¿no? Yo pienso que el término es bastante apropiado, ¿no? Una serie de fundentes, o dicho de otras poblarlo, a materias inertes, como unas sustancias, digamos así, que se mezclan, o una sustancia que se mezcla con otra, y cuyo principal objeto es hacer unas determinaciones o determinar unas combinaciones fusibles, digamos así, entre esos cuerpos que, aun siendo de distinta naturaleza, pues apoyan o sale otro cuerpo, quizá en conjunto, pues un cuerpo nuevo, digamos así, que por supuesto da solidez y por supuesto que obtiene de esa manera pues unos mejores resultados para precisamente, o una mayor eficacia, que es precisamente para lo que nació en ese sentido, ¿no? Digamos que, bueno, pues esta fundación, digamos así, pues dentro de este mundo de la medicina natural, pues aquí evidentemente pues pueden venir, y de hecho estamos, personas de muy distinta naturaleza, personas pues, con mayores y menores inteligencias, pues personas un poquito más altas, un poquito más bajas, personas pues amarillas y personas blancas y personas brutas, digamos así, y por supuesto personas más educadas. Quiere decir que personas de distinta naturaleza, pues, o dicho de otro modo, como se dice en mi pueblo, pues cada uno parido por un padre y una madre distintas, ¿no? Pero que dentro de eso, pues dentro de esa carta, dentro de esos, digamos, estatutos, y buscando siempre la mayor eficacia, eso en conjunto, a pesar de ser distinta naturaleza, pues forman, digamos, un cuerpo que por supuesto, o que se intenta, cuyo fin es dar a conocer ese mundo de la medicina natural e intentar con ello y con toda la, humildad posible, que eso le sirva a usted que nos está viendo, desde la persona más sencilla incluso a la más importante si nos viera, pues que le ayude pues, a usted a mejorar, tanto a conocerse pues, a sí mismo, como hablando un poquito del mundo de la medicina, pues los pros, los contras, claro, desde el punto de vista nuestro o desde el punto de vista del que les está hablando, en ese sentido. Entonces, claro, estoy hablando de eso porque esta semana pues yo he escuchado que parece ser que dentro del gran organigrama que existe en la Seguridad Social, parece ser que, bueno, pues esto es como reza un poco el dicho de moda de hace unos pocos años, ¿no? De que España va bien, ¿no?
bueno, quizá digamos que la medicina o el organigrama de seguridad social o la medicina que todos conocemos parece ser que va estupendamente, pero sin embargo no hay que preguntar, bueno, no le podemos preguntar al sistema de la seguridad social porque es una cosa que está un poco, digamos, en el aire, ¿no? Pero sí que habría que preguntar pues a cada españolito que de una manera u otra pues quiere echar mano pues de esos servicios que da el Estado, mejor dicho, o esos servicios de esa seguridad social. Entonces, en ese sentido, parece ser que quizá las respuestas fuesen distintas, ¿no? Vamos, esto es lo que estoy oyendo yo pues todos los días, ¿no? Y muchísimo más si estoy inmerso, pues o formo parte, aunque de una forma distinta, o de ver tratar a la gente y cómo se siente la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vengo a decir que pues, esta semana, para volver otra vez al tema, pues han nacido pues, una serie de hospitales, dos en concreto, que van hasta ahora, pues uno creo que está por las Islas Baleares y otro creo que está por el este español, por el Levante, de tal manera que esos hospitales parece ser que quieren funcionar, no sé si será pues, una cosa definitiva o será un proyecto piloto, pero quieren funcionar como fundaciones. Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ahora un hospital pues, quiere funcionar como una especie de fundación? Entonces, en ese sentido, una fundación, como decíamos al principio, pues tiene que gozar pues de una serie de unas características, ¿no?, dentro de su propio escalafón, digamos, de estatutos, ¿no? Y sobre todo, pues el fin por lo que se creó. Entonces, en ese sentido, pues un hospital, ¿para qué está? Pues evidentemente para dar servicio y para dar un buen servicio y que sea eficaz para la salud de todas aquellas personas que lo visitan, ¿no? Por tanto, desde cualquier consulta externa, pues hasta el último de los quirófanos, ¿no? Pero sobre todo que sea eficaz y que resuelva precisamente el tema por el que ese paciente o esa persona pues buscó esos servicios, ¿no? Entonces, es cosa curiosa que estos hospitales quieran funcionar como fundaciones. Y no es otra cosa que, bueno, también ese hospital va a tener un presupuesto y ese presupuesto se va a invertir directamente en ese mismo hospital. E incluso, si ese hospital genera algunos beneficios, esos mismos beneficios tienen que ir, digamos, reinvertidos en dar mejor servicio día a día y así ir funcionando como esa fundación. Y aunque vayan cambiando pues el personal, lógicamente, el director o el fundador o el director médico de ese hospital, pues con el paso del tiempo vendrá otro, pero la institución, digamos así, o esa fundación pública, pues irá manteniéndose pues a lo largo de los años, ¿no? Pero ya estamos hablando de una cosa que, independientemente de estatutos y dictámenes y etcétera, etcétera, y de las eficacias, una de ellas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es el tema de la economía. Entonces, todos sabemos perfectamente que el tema económico, quizá, pues evidentemente ahora está muchísimo mejor, ¿no?, en todo el país, ¿no? Parece ser que todo el mundo, pues, tiene 1000 durillos en el bolsillo, todo el mundo, o la inmensa mayoría de las personas, pueden ir al Caribe a buscar a no sé quién, o puede viajar más, o puede comer más comidas, o puede vestir mejores ropas, o incluso montar mejores coches. Pero es muy importante que el tema, en cuanto a salud pública, digamos así, bueno, salud pública y salud privada, pero es fundamental el tema de economía, y máxime si puntualizamos en el organigrama de la Seguridad Social. Entonces, digamos que, bueno, parece ser que uno de los grandes problemas que tiene la Seguridad Social, o como tal organigrama, es que hay, bueno, aparte de las masificaciones, el tema de la burocracia, ¿no? Pues mucho funcionariado. Entonces, desde que llega o desde que se pide ese servicio hasta que se le da, pues evidentemente ese paciente pues parece ser que es el sufridor número uno, ¿no? Entonces, por un lado está descontento, pero es que por otro el personal sanitario también está descontento, el director está cabreado, los médicos están cabreados, pues todo el mundo está cabreado, y parece ser que, a pesar de que hubiese buena voluntad, parece que el funcionamiento pues no está bien. Entonces se quiere apartar un poco, digamos como un proyecto piloto, sacar de ese gran organigrama
de esa seguridad social y parece ser que vamos a hacer un edificio, pues un hospital con todos sus servicios, perfectamente autónomo, a ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces, a mí particularmente me parece muy buena la idea, quizá porque conozco un poco el tema de una fundación, ¿no? Aunque solamente sea por estar aquí una serie de años, ¿no? Entonces, pero claro, esta carta o este comentario quizá vaya dirigido a este director, ¿no? A este director, al cual no tengo el gusto de conocer, a este director de este hospital o director de esta fundación de hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ya no va a valer ningún tipo de disparidades entre filosofías, o hago medicina moderna, o hago medicina antigua, o ahora hago cirugía, o pongo allí en el hall del hospital, pongo una columna tipo Manitou y allí hacemos 4 chismes para que, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Eso ya, aquí ya no vamos a hablar porque eso ya no merece la pena. Aquí lo que canta de verdad va a ser precisamente la eficacia de ese funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, este director, yo no sé quién es, supongo que habrá tenido muy buenas razones quienes lo hayan elegido para que ocupe este puesto o este cargo tan sumamente importante. Pero ya digo que aquí ya no creo que este hombre ya no tendrá que estar pensando en las distintas filosofías o haciendo esto, sí, yo lo digo no sé qué, no sé cuántas, o esto funciona muy bien, esto funciona muy mal, porque hay que meter esto en ese sentido. No, eso ya no funciona para nada, sino sencillamente una persona entra por esa puerta y a ver cómo y en cuánto tiempo se le resuelve ese problema. Entonces ya es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, este señor director, ¿qué es lo que piensa hacer usted? En el sentido de decir, bueno, pues ahora hay tantas cosas, parece ser que el pueblo o los enfermos están buscando tantísimas cosas, quizá porque en principio buscando lo más familiar que le resulta a una persona, pues para curar una simple bronquitis o curar una sinusitis o un dolor de cabeza, cosas, digamos, funcionales que todavía no han deteriorado, digamos, en problemas de verdadera anatomía patológica. Digamos, el 80%, digamos, de cualquier patología funcional que una persona puede sufrir, pero que evidentemente eso va a costar muchísimo dinero, pues le va a perder su función como ciudadano, va a crear muchas cargas laborales, va a crear muchos problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted cómo va a resolver en ese sentido? Quiero decir bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿O quién le asesora a usted sobre lo que debería de meter o lo que no debería de meter, ¿no? En ese sentido. Contando que también va a tener muchos problemas, porque ya se han escuchado opiniones de que parece ser que los profesionales médicos no están como muy de acuerdo. Entonces, en ese sentido, a mí me extraña un poco de que, bueno, pues sencillamente pues los médicos estamos haciendo lo que nos han enseñado, pues en una facultad, después hemos tenido una especialidad, el que la haya tenido, otros hemos tenido otras especialidades un poco más raras, pero dentro de este mundo de la seguridad social, en ese sentido, bueno, pues ahí parece ser que no hay acupuntura, ni se han impartido clases de acupuntura o de medicina antigua en la facultad, porque son cosas muy extrañas y digamos que no son tan corporativistas, ¿no? En ese sentido, o a lo que estamos acostumbrados. Pero evidentemente usted, ya que ha sido pues elegido de esa manera, por conocimientos que no me extraña que los tenga, pero también va a tener o tiene que tener muchísima valentía para que esa fundación suya pues funcione y a la perfección, encima gane suficiente dinero o cree suficientes recursos para que usted mismo al año siguiente pueda reimplantarlos o reinvertirlos para de esa manera pues evidentemente tener mucho mejor servicio, más contento a su personal y por supuesto que es todo ese personal
que hoy en día está cabreado, y pues tiene necesidad de montar sus propios sindicatos, como ya le he comentado, si he escuchado alguna vez, sindicatos son los médicos. Entonces, si hacemos memoria, cuando un cuerpo médico ha tenido necesidad de crear 1, 2 o 3 sindicatos para que pues defienda un poquito sus intereses laborales. Entonces, en ese sentido, a mí personalmente pues no me cabe en la cabeza, ¿no? O cómo esos médicos, esos propios compañeros, pues han perdido o le han quitado todo ese prestigio que siempre han tenido. No estoy hablando de tenerlos o como nos han tenido, según dicen las malas lenguas, encima de un pedestal, ni muchísimo menos, sino ese prestigio de un profesional liberal, pues que así ha sido toda su vida, ¿no? E incluso como nos han ido carcomiendo, pues el terreno, o nos han ido quitando ese sitio a puro de empujoncitos o a puro de mancebarnos un poco, ¿no? O amancebarnos con pequeños regalitos, y nos han ido desplazando de ese sitio de tal manera que incluso usted, querido señor director general de ese hospital, pues verá que está en la televisión, ya salimos, y para hacer propaganda de cualquier medicamento, desde una aspirina hasta cualquier antiinflamatorio, o hasta cualquier, es igual, cualquier fármaco, pues ya no nos tienen en cuenta ni a nosotros, sino que al público ya es tal desfachatez. Al público le recomiendan que en lugar de hablar con su médico, pues antes hable con el farmacéutico, y cuando no esté ese farmacéutico, que hable incluso con su mancebo. Entonces eso es por donde nos han ido llevando, o mejor dicho, por donde nos hemos ido dejando llevar, de tal manera que ahora ya pues ese cuerpo médico, aun siendo corporativista, pues ya nos han ido desplazando de esas maneras, ¿no? Entonces ahora, ya olvidando todas esas cosas, pues usted ha tenido las suficientes pelotas, parece ser, como para hacerse cargo de una fundación, aunque sea pequeña, o de un hospital entero. Entonces ya solamente el tema de la competencia pues tendrá que ir dirigido, imagino yo, por el tema de la eficacia, de la funcionalidad y sobre todo de la propia identidad. Identidad en el sentido de que usted, pues por supuesto que con el tiempo se tendrá que ir desmarcando de otros hospitales, y ahí es donde irá, por supuesto, creciendo toda su competitividad, todo su buen hacer, y por supuesto pues hacer que ese hospital pues resurja o supere incluso a los demás, creando una gran competencia.